Bienvenidos a todos y a todas, somos Julieta y Melanie y en el día de hoy vamos a mostrarles dos ciudades de Buenos Aires destacando su belleza e importancia en la historia argentina. Comencemos con el recorrido. El barrio de San Telmo es uno de los barrios más pintorescos e históricos de toda Capital Federal. Durante los siglos XVII y XVIII, Buenos Aires comenzó a expandirse y a poblar este barrio del sur, que comenzaría a ser identificado con el nombre de Alto de San Pedro, gracias a la fundación de una de las iglesias más antiguas que tiene Buenos Aires, conocida como la iglesia San Pedro Telmo. Junto a ella también se instaló la Casa de Ejércitos Espirituales. El conjunto adoptó el nombre de la residencia, el cual se extendería luego también al barrio. Iniciamos el recorrido en el viejo almacén, ubicado en Avenida Independencia al 299. El edificio se remota al año 1769, en pleno virreinato del Río de la Plata, donde funcionó como un almacén de campaña, pero en el año 1840 extiende su capacidad y se convierte en el Hospital Británico. Pero con la llegada de los muchos inmigrantes en el siglo XIX provenientes de todas partes del mundo, y mezclándose con los criollos, nace el tango. Para el año 1969, Edmundo Leonel Rivero transformó este viejo hospital británico en un templo del tango, donde asistían grandes personajes como Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, entre muchos otros más. Además de estos grandes personajes del tango, también asistieron como espectadores el rey Juan Carlos y la reina Sofía de España, otro gran personaje como Julio Cortázar y muchos presidentes de todas partes del mundo. Un gran dato que podemos dar de este templo del tango es que para elegir su nombre, Edmundo se inspira en la letra del tango Sentimiento Gaucho, de Caruso y Canaro, que dice: en un viejo almacén de Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe. Hoy en día podemos disfrutar en el viejo almacén una cena increíble con grandes comidas y un excelente show de tango. Y por último, ya finalizando, en el año 1982, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró sitio de interés cultural. Ahora vamos a dar un recorrido por el Paseo de la Historieta. Se trata de un circuito turístico callejero donde vamos a poder recorrer las calles de San Telmo y encontrarnos con diferentes personajes de historietas argentinas que marcaron la infancia de muchos argentinos y argentinas. Con el objetivo de rendirle homenaje a los maestros del humor y a sus creaciones, el Paseo de la Historieta está compuesta por 16 personajes, comenzando con Mafalda, Susanita y Manolito, y finalizando el recorrido llegando al Museo del Humor, donde nos encontraremos con la jirafa. Ahora vamos a continuar nuestro recorrido hasta la casa mínima ubicada en San Lorenzo 380. La casa mínima se caracteriza por ser la casa más angosta de Buenos Aires, midiendo solo 2,5 metros de frente y 13 metros de profundidad. En su frente podemos observar una puerta de madera pintada de verde. Arriba de la puerta hay un balcón con barrotes y entre los dos un farolito. Tras la abolición de la esclavitud, los esclavos tuvieron que buscar un lugar donde vivir, y era muy frecuente que sus antiguos amos les proporcionaran pequeñas porciones de sus terrenos para que levantaran sus casas. Hay un mito que dicen que un esclavo liberto recibió esta casa, ya que la casa mínima nunca fue construida como tal, sino más bien formaba parte de una casa más grande que ocupaba toda la esquina. Pero al llegar las epidemias del año 1871, las familias más adineradas se van del barrio y esta casa se convierte en un gran conventillo. La casa cuenta con un pequeño dormitorio en la parte superior, que se ve desde el balcón, una cocina, un pequeño baño, el patio y la galería. Consideramos que este atractivo debería ser propuesto como patrimonio histórico-cultural, tangible, inmueble, ya que corresponde al criterio de selección de la UNESCO 4, donde exige ofrecer un ejemplo inminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o paisaje que ilustre una etapa significativa de la historia humana. Continuamos el recorrido en la calle Defensa 755 en San Telmo. El Zanjón de Granados hoy en día es un museo y es el resultado de la restauración de una casa de familia adinerada del año 1830, luego de haber sido utilizada como conventillo por más de un siglo. Para el año 1580, durante la fundación de Buenos Aires, Juan de Garay tomó como límite sur este arroyo llamado Tercero del Sur, y era el tramo donde hoy en día se encuentra el museo, que se lo conocía como el Zanjón de Granados. En el año 1985, don Jorge compra esta propiedad
en estado de abandono absoluto con la idea de instalar un restaurante. Pero mientras estaba limpiando el lugar, en lo que hoy en día sería el gran salón, se desmorona el piso y queda al descubierto el techo del túnel por donde había corrido el río Tercero del Sur. Ante semejante hallazgo, don Jorge continúa excavando, contrata un arqueólogo y encuentran restos de casas de un siglo anterior, como si la ciudad se hubiese construido sobre otra más antigua. Evidentemente cambió el rumbo de su idea en la que el restaurante se convirtió en un museo y en un lugar de eventos también. El mercado de San Telmo fue inaugurado en febrero de 1897 con el objetivo de abastecer las necesidades de la ola de inmigrantes que llegaba desde Europa. El edificio fue proyecto del arquitecto Juan Antonio Buschiazzo. La estructura sigue las tipologías utilizadas en el siglo XIX. Un espacio central que coincide con un cruce de dos ejes principales. Todavía se conserva la estructura inicial, donde las vigas están a la vista de todos, así como sus arcos y columnas de metal, techos de chapa y vidrio. Se pueden hacer las compras diarias, pero también se encuentran puestos en donde se venden antigüedades, artesanías, productos locales e importados, entre otras cosas. Algunos locales tienen entrada propia desde la calle, como en el caso de las verdulerías y licorerías. También podemos encontrar un restaurante y dos bares notables. En el año 2000, el mercado fue declarado Monumento Histórico Nacional por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la época colonial, la zona era conocida como el Alto de las Carretas, ya que los carros tirados por caballos y bueyes usaban esas tierras como descanso antes de cruzar un arroyo para llegar al centro de Buenos Aires. En la actualidad, esta plaza es un monumento histórico nacional, dado que el 3 de septiembre de 1816 el pueblo de Buenos Aires se reunió para escuchar la noticia sobre la Declaración de la Independencia promulgada el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán. Alrededor de esta plaza podemos ver cómo antiguos caserones del siglo XIX fueron transformados en cafés, negocios y restaurantes. El terreno perteneció a distintos propietarios hasta que, en 1857, fue comprado por el hacendado salteño Gregorio Lezama, quien importó árboles y plantas exóticas y contrató a paisajistas europeos para que diseñaran uno de los jardines privados más lujosos de la época. Su viuda, Ángela Álzaga, vendió los terrenos al gobierno de la ciudad en 1894 con la condición de que se convirtieran en un paseo público con el nombre de su marido, por lo que su antigua mansión fue remodelada y convertida en museo. El parque tiene varias esculturas y monumentos, en donde se destaca el de Pedro de Mendoza. Contiene un anfiteatro, un mirador y una fuente. Ubicada frente al Parque Lezama, encontramos la iglesia de la Santísima Trinidad, templo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Su estructura fue diseñada en San Petersburgo, iniciada en 1898 y finalmente construida y adaptada en el año 1901. Fue inaugurada en el año 1904. Esta estructura tiene un notable estilo moscovita del siglo XVII, con 5 cúpulas acebolladas de color azul y estrellas doradas, coronadas por cruces ortodoxas sujetas con cadenas que apuntan hacia el este, como se acostumbra en Rusia. En su frente podemos observar 3 vitrales con escenas bíblicas y en el frontispicio un mosaico realizado en San Petersburgo que representa a la Santísima Trinidad. El 23 de noviembre de 1774 nace en esta antigua casona Domingo French, capitán de las fuerzas juveniles por la lucha de la defensa durante las invasiones inglesas. Bajo estos mismos techos, Domingo French y su amigo y vecino don Antonio Beruti decidieron entregar cintas a los patriotas reunidos en la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, creando así nuestra escarapela. Pasaron los años y la vieja casona comenzó a derrumbarse. Es entonces que se decide conservar este lugar histórico, preservando todo su encanto. En la actualidad es un centro de compras pequeño y colorido, decorado con paraguas y plantas en todos los rincones. Es recomendable que vayan un día de semana a la tarde, donde no van a encontrar muchas personas y se pueden sacar fotos bellísimas. Ahora vamos a presentar a la ciudad de Lobos. En sus inicios fue un fortín formado por unos ranchos de barro y paja, sin puertas ni ventanas, habitado por milicianos. Estas tierras fueron otorgadas a José Salgado, quien en el año 1802 construyó la capilla que haría que los vecinos comenzaran a aproximarse. En 1811 se logra la delimitación del pueblo de San Salvador de la Guardia del Partido de Lobos. La laguna de Lobos es una laguna natural considerado el principal atractivo turístico de la zona.
Es ideal para las prácticas de actividades acuáticas y debido a la gran vegetación se puede apreciar una gran variedad de animales y plantas. Estas tierras fueron habitadas por los querandíes, que eran nómades cazadores, donde de la laguna usaban el barro para la elaboración de vasijas y morteros y de las nutrias el cuero para vestirse. Todos los diciembres desde 1988 se celebra la fiesta del pescador deportivo, en la que se realizan distintas actividades acuáticas, culminando con la elección de la reina del pescador deportivo y un show musical sobre un escenario acuático. Hay muchas actividades que podemos realizar en la Laguna de Lobos, como avistaje de flora y fauna, alquiler de botes, pesca deportiva, y cuenta también con una costanera municipal. Ahora nos vamos a dirigir a la calle Presidente Juan Domingo Perón, al 482, en la ciudad de Lobos. Esta casa fue donde nació el expresidente y vivió hasta el año 1899, donde su padre decide trasladarse a la Patagonia a probar suerte. El museo fue inaugurado en el año 1853 y cerrado en dos ocasiones, en el año 1955 con la Revolución Libertadora y en el año 1976 con la dictadura militar. Dentro del museo podemos encontrar una biblioteca con libros que formaron a Perón, ropa y otros objetos personales del expresidente. El mural a Juan Moreira fue creado en el año 2006 a manos del artista Nicolás Batista, que representa la muerte del gaucho argentino Juan Moreira, quien perdió la vida a manos del sargento Chirino en el mural de la Pulpería La Estrella. Consideramos que se debería proponer a la UNESCO como patrimonio cultural tangible el registro del libro de muertos de la parroquia de Lobos del año 1874. Para llegar a esta conclusión, reparamos en el criterio de selección de la UNESCO 6, en donde se establece que debe estar directa o tangiblemente asociada con eventos o tradiciones vivas, con ideas o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal. Está asociada a la fundación de la ciudad, cuando su fundador, José Salgado, realizó la traza del pueblo en el año 1802 y junto a su esposa construyeron esta iglesia. Su estilo arquitectónico es el neogótico. Cuenta con una capacidad para 2000 personas y lo que más se destaca de ella son sus vitrales y el altar mayor hecho completamente de mármol de Carrara. En ella se encuentran sepultados José Salgado y su esposa, el oficial militar de Belgrano y 3 de los párrocos que tuvo el templo. A causa de la continua explotación comercial de la laguna, los vecinos reclamaron la creación de una entidad para que se fomente la pesca deportiva a caña. En el año 1943 se funda el Club de Pesca Lobos. En 1945 se adquiere un poco más de 8 hectáreas para la construcción de la sede deportiva. Desde ese momento comenzó a crecer su patrimonio social y económico. Hoy en día el club cuenta con muchas personas asociadas. Es la plaza principal de la ciudad. Está ubicado frente a la parroquia Nuestra Señora del Carmen y el Palacio Municipal. Su origen data en 1811 y los terrenos fueron donados por el primer intendente del partido, Manuel Antonio Caminos. La plaza se llamó Buenos Aires, pero luego, al cumplirse el centenario de la Revolución de Mayo, se le cambió el nombre por el actual. En su centro se destaca el monumento a la Madre, construido en 1962 por el escultor Luis Perlotti, y en 2005 se construyó la fuente en la cual se encuentra actualmente. Esta estación pertenece a la línea Sarmiento. Se trata de una típica construcción inglesa que fue habilitada en 1890. En el cuadro de campo de la estación se encuentra la Biblioteca Héroes de Malvinas de la Asociación de Excombatientes, el Club de Radioaficionados, la Plazoleta de los Inmigrantes, el Paseo de las Esculturas, el Galpón Cultural y el Galpón Bicentenario. Fue declarada Patrimonio Cultural de Lobos por ordenanza y sector de preservación histórico-patrimonial.